de ansiedad. Antes de empezar con la clase, le voy a leer un caso clínico que se admitió acá en el servicio. Presten atención a los síntomas, porque después de ver la clase vamos a hablar sobre este caso clínico. ¿Sí? Empiezo entonces hablando de un paciente varón de 34 años que consulta en la Atención de Salud Mental, consultó a mediados del 2021, ¿sí? Y presentaba en ese momento intranquilidad, inquietud, irritabilidad, insomnio de conciliación y mantenimiento y disminución del apetito. Refería que estos síntomas empezaron aproximadamente 8 meses antes de esa consulta que le estaba haciendo, que se habían ido incrementando con el tiempo en cuanto a la intensidad y que en los últimos meses estaban presentes estos síntomas de manera casi constante todos los días. Agrega también que presentaba dificultad para concentrarse, fatiga, sensación de que algo malo iba a pasarle en cualquier momento, y también tenía manifestaciones físicas diversas como sudoración, taquicardia, palpitaciones, molestias gastrointestinales, contracturas musculares y dolores inespecíficos. Debido a que estos últimos síntomas habían estado presentes y lo habían preocupado, había consultado a un médico clínico que le había hecho exámenes físicos exhaustivos y también le había pedido métodos complementarios. No había encontrado una causa física que justificara sus síntomas y por lo tanto lo había derivado a que consultara a un profesional de salud mental. Otro dato importante que el paciente manifestaba en la entrevista de admisión es que en ese momento se encontraba desocupado porque había perdido su trabajo como recepcionista en un gimnasio justo antes de la aparición de los primeros síntomas. Debido a esto, que no tenía trabajo, tuvo que mudarse con los padres, quienes lo ayudaban en ese momento económicamente, y manifestaba que le estaba costando bastante buscar un nuevo trabajo por lo mal que se sentía y que le preocupaba mucho su futuro laboral y económico. Esto fue después de la pandemia, él perdió el trabajo en la época de la pandemia, era un recepcionista en un gimnasio. Más o menos este es el cuadro clínico. Después vamos a hablar acerca del mismo, ¿sí? Pero bueno, ahora empezamos con la clase propiamente dicha. Voy a empezar primero definiendo qué es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es una emoción dentro del abanico de emociones que tenemos las personas. Es una emoción que todos la hemos experimentado y la vamos a seguir experimentando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Aparece en situaciones que pueden ser de amenazas reales o imaginarias. Si no hay silla, fíjate si ella está firme y si no, buscate una cosita, ¿sí? La ansiedad aparece en situaciones de amenazas reales o imaginarias y se caracteriza por una sensación de intranquilidad, de nerviosismo, de inquietud, de tensión, que hace que la persona le resulte muy difícil, se alcanza niveles muy intensos de poder sobrellevar este síntoma. Pero en principio tenemos que decir esto, que todos tenemos ansiedades en situaciones de amenaza, en situaciones donde sentimos que algo puede pasar. Es una emoción que está dentro de las emociones normales, salvo cuando supera determinado nivel, determinada intensidad, determinado umbral, donde ahí ya se puede volver patológico, ¿sí? Por ejemplo, si en una situación de examen, todos vamos a sentir ansiedad ante el hecho de tener que rendir un examen, ¿sí? Porque queremos aprobar el examen, porque no queremos que nos desaprueben, porque no queremos que nos vaya mal, porque necesitamos aprobar esa materia. Entonces, este cierto nivel de ansiedad es el que genera que la persona pueda sentarse a estudiar, porque si no, podría perfectamente decir no estudio, me dedico a hacer otra cosa que me sea más placentera, pero es esta ansiedad por aprobar la que moviliza y motoriza que la persona pueda, por ejemplo, sentarse a estudiar. Entonces quiere decir que en determinados montos la ansiedad es beneficiosa, ¿sí? Favorece el aprendizaje, favorece la creatividad, favorece la maduración, favorece el desarrollo. O sea que es una emoción que es necesaria para que podamos, en determinadas situaciones, poder motorizarnos en beneficio propio. Pero que cuando supera determinado umbral, cuando pasa una determinada intensidad, en lugar de ser beneficioso, se vuelve todo lo contrario, ¿sí? Se vuelve algo que nos juega en contra. Por ejemplo, si en esta situación de examen, una vez que hemos estudiado todo, que nos hemos sacrificado, hemos sentado todas las tardes a estudiar en lugar de ver Netflix
aprendido lo que teníamos que aprender, pero estamos tan ansiosos que cuando estamos frente al profesor, la mente por la ansiedad se pone en blanco, ¿sí? Y no podemos demostrar lo que hemos estudiado, esa ansiedad ya no es una ansiedad beneficiosa, ¿sí? Es una ansiedad que nos juega en contra y que hace que en lugar de que nos ayude para beneficio nuestro, desaprobemos, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia de lo que sería la ansiedad normal de la ansiedad patológica, ¿sí? Es una emoción que es normal, que nos ayuda a poder reaccionar frente a amenazas y que por lo tanto necesitamos poder reaccionar ante esas amenazas, y favorece y motoriza nuestra creatividad, desarrollo, maduración, pero que si supera determinado nivel genera síntomas tan intensos y tan desagradables y tan molestos que en lugar de ayudar genera todo lo contrario, se vuelve poco beneficioso, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta con este primer concepto de diferenciar lo que es ansiedad normal de lo que es la ansiedad patológica? ¿No? Bueno, vamos a pasar a otro concepto que es diferenciar lo que es la ansiedad primaria de la ansiedad secundaria, o la ansiedad trastorno de la ansiedad síntoma, ¿sí? La ansiedad primaria o ansiedad trastorno es aquella ansiedad que por sí misma va a constituir un cuadro clínico, ¿sí? Es el eje de ese cuadro clínico, que es el síntoma principal a partir del cual se desarrolla ese cuadro clínico, ¿sí? Como van a ser los trastornos que vamos a desarrollar más adelante. Esta sería la ansiedad primaria, ¿sí? Porque es la que origina el cuadro clínico, o ansiedad de trastorno porque es la que genera el trastorno. El trastorno está originado por la ansiedad, ¿sí? Mientras que si hablamos de ansiedad secundaria o ansiedad síntoma, estamos hablando de también la presencia de ansiedad, pero esta ansiedad no es la causa principal de un cuadro clínico, no es la causa principal de un trastorno. Es un síntoma que está presente en ese cuadro clínico, pero no es el eje del cuadro clínico, es un síntoma secundario o accesorio, ¿sí? Nosotros vamos a ver la ansiedad primaria o como trastorno, los trastornos que vamos a desarrollar enseguida, y la ansiedad secundaria o ansiedad como síntoma puede ser, por ejemplo, secundaria a otro trastorno psiquiátrico, por ejemplo, los trastornos depresivos, ¿sí? Una depresión, la causa principal de una depresión no es la ansiedad, es una afectación del estado de ánimo, ¿sí? Que está bajo de manera patológica. Pero puede ser que pacientes deprimidos presenten dentro del cuadro clínico, además de los característicos de la depresión, también ansiedad, ¿sí? Acá también va a haber ansiedad, pero no es el eje del cuadro clínico, sino que es un síntoma accesorio más. O por ejemplo los cuadros psicóticos como la esquizofrenia, que se caracteriza por síntomas psicóticos, por una fracturación del aparato psíquico. Dentro de los síntomas también va a estar la ansiedad, pero la ansiedad es un síntoma más accesorio, no es la que causa el trastorno en sí o el eje de ese cuadro clínico. ¿Queda claro cuando es secundaria a otros trastornos psiquiátricos? ¿Sí? La ansiedad también puede ser secundaria a otras enfermedades médicas. Existen enfermedades físicas, orgánicas, que dentro de su cuadro clínico van a tener ansiedad. Por ejemplo, el hipertiroidismo. O por ejemplo, el feocromocitoma. O por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Entonces, hay que tener en cuenta también que dentro de las enfermedades físicas, algunas pueden cursar dentro de su cuadro clínico típico con ansiedad. Pero la ansiedad es una ansiedad secundaria, no es la causa principal de esa afección física. Y después también podemos encontrar ansiedad secundaria a el consumo de sustancias o a la abstinencia de sustancias o de medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, la persona que está acostumbrada a consumir de manera crónica benzodiazepinas, ¿sí? Como, puede pasar que cuando la deja de un momento para el otro va a tener abstinencia, ¿sí? Y dentro de la abstinencia, del cuadro de abstinencia, va a tener ansiedad. O por ejemplo por el consumo, no sé, de drogas, como por ejemplo la cocaína. ¿Sí? La persona que consume cocaína se pone eufórica, y dentro de ese cuadro de euforia también puede estar la ansiedad como un síntoma más dentro del cuadro clínico. Esta sería la presencia de ansiedad secundaria al consumo de una sustancia. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿No?
un comentario acerca de una diferencia entre ansiedad y angustia. ¿Sí? En realidad, actualmente, en los manuales diagnósticos, cuando vean ansiedad o angustia, se utilizan como sinónimos. ¿Sí? Ustedes van a ver trastornos de ansiedad o trastornos de angustia, o crisis de ansiedad o crisis de angustia, y se utilizan casi como sinónimos. Antiguamente había una diferencia. Se hablaba de angustia cuando se refería más al componente físico y de ansiedad más cuando era al componente emocional, o psicológico. Pero actualmente, principalmente en los manuales diagnósticos, se usan casi como sinónimos, como variaciones del mismo síntoma. Así que esta sería en principio la clasificación y las definiciones acerca de angustia y ansiedad. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Vamos a tener que ir rápido para poder desarrollar todos los trastornos. ¿Sí? Vamos a empezar primero por un cuadro, ¿sí? Muy frecuente dentro de psiquiatría, y que como médico de cualquier especialidad lo van a ver, que es el ataque de pánico. ¿Sí? Vamos a empezar hablando primero de lo que es un ataque de pánico, ¿sí? Que se llama también crisis de angustia o crisis de ansiedad. El ataque de pánico no es lo mismo el ataque de pánico como un componente aislado de otro trastorno, ¿sí? Que ya es un trastorno psiquiátrico que se llama trastorno por pánico. Así que eso tienen que tener en cuenta que hay una diferencia. Cuando yo hablo de ataque de pánico como ataque aislado, hablo de un ataque de pánico solo, por sí mismo, mientras que el trastorno por pánico es un cuadro clínico, un trastorno de ansiedad, que ya lo vamos a hablar más tarde. ¿Sí? Pero primero voy a empezar a hablar de lo que es el ataque de pánico como un episodio aislado. ¿Sí? Ataque de pánico es esto, se caracteriza por ser episódico, por ser un episodio. ¿Qué significa episodio? Que tiene un comienzo y que tiene un final, que puede comenzar de manera más o menos abrupta de un momento para el otro, cuando la persona no necesariamente está haciendo algo que le genere ansiedad. Yo puedo ahora estar hablando con ustedes y de un momento para el otro, ustedes están ahí, de un momento para el otro empezar a sentir síntomas de un ataque de pánico. ¿Sí? O sea que no necesariamente la persona es consciente de que está haciendo algo que le genere ansiedad, sino que puede estar haciendo cualquier actividad y empezar a sentir los síntomas. Y esto es lo que genera parte del malestar que caracteriza el ataque de pánico, porque es algo, sobre todo las primeras veces, inesperado, sorpresivo, que la persona no entiende qué es y que favorece a que se intensifique el ataque de pánico. ¿Sí? El ataque de pánico tiene una duración, como es episódico, tiene una duración determinada, es muy variable. Podemos decir así a grandes rasgos que dura entre 5 o 10 minutos a 50 o una hora. ¿Sí? Eso es lo más frecuente. Puede ser menos, puede ser más, pero es excepcional. Lo frecuente es aproximadamente eso. ¿Sí? Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que es episódico. Comienza, termina, tiene una duración determinada, o sea que se manifiesta en forma de episodio y que puede comenzar más o menos abruptamente y de manera sorpresiva para la persona. ¿Sí? Está caracterizado por tener síntomas físicos y síntomas psicológicos. Los síntomas físicos, que es importante saberlo, porque aquí como médicos de cualquier especialidad puede ser que un paciente consulte teniendo un ataque de pánico, son síntomas físicos muy variables, ¿sí? Abarcan distintas partes del cuerpo, distintos órganos, distintos sistemas, y según cuál sea el síntoma físico que siente el paciente, consulta a los médicos de esa especialidad. ¿Sí? Son síntomas cardiológicos, son cardiólogos, y son síntomas respiratorios, son neumólogos, pero lo más frecuente es que, sobre todo las primeras veces, por los síntomas y por cómo el paciente no entiende la intensidad de los síntomas, consultan a médicos en las guardias, a médicos clínicos en la guardia de clínica médica. ¿Sí? Los síntomas, como dije, son muy variables, abarcan distintas localizaciones y sistemas, y las combinaciones también son muy variables. Pero existen algunos que son más característicos y que son los que más asustan y los que generan otros síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, es la sensación de dolor precordial, ¿sí? El dolor de pecho. Es un dolor de pecho que es similar al dolor que siente el paciente que tiene un infarto agudo miocárdico. Nada más que acá la causa no es un infarto, pero el paciente siente de un momento para el otro, de manera repentina, un intenso dolor de pecho que no sabe qué es, que no sabe a qué atribuírselo, y lo primero que piensa es que se está infartando, está por dar un ataque al corazón, dice el paciente, un paro cardíaco. Entonces se asusta y este miedo genera más sintomatología.
sea que secundario a los síntomas físicos aparece otra sintomatología que genera la perpetuación y la intensificación del cuadro. ¿Sí? Uno de los síntomas entonces más frecuentes y que más asustan es el dolor precordial, otro es la sensación de falta de aire, de que no está pudiendo respirar bien, de que se va a asfixiar. Entonces la persona piensa que se va a morir asfixiada y se desespera. Y esto hace que también por la ansiedad aparezcan estos síntomas. Si queremos buscar en los consultorios de una silla, otro síntoma también importante es la cefalea, el dolor de cabeza, que hace que la persona crea que se le va a venir una ACV, por ejemplo. ¿Sí? Pero después puede haber cualquier otro tipo de síntoma físico que pueden ser, por ejemplo, mareos, náuseas, vómitos, sensación de opresión en la garganta, taquicardia, palpitaciones, aumento de disminución de la presión arterial, parestesias, hormigueos, picazón en las extremidades, molestias gastrointestinales, sensación de que las piernas tiemblan, que no lo van a sostener, que se van a caer, que se van a desmayar. O sea, como ustedes ven, los síntomas físicos pueden ser muy variables y las combinaciones también muy variables. Busca una silla en los consultorios si querés, esa está la rota. Así que las combinaciones son muy variables y el paciente va a presentar distintos cuadros físicos, de síntomas físicos según la combinación que tenga. Pero estos van a ser los que más asustan. ¿Sí? Y aparte de los síntomas físicos, van a aparecer otros síntomas que son síntomas psicológicos. Algunos ya se los nombré, como es esto de, como consecuencia de los síntomas físicos, aparece el miedo a morirse, por ejemplo, miedo a morirse por el síntoma físico que están teniendo, o miedo a morirse por la sensación de desorganización que tienen como consecuencia de la ansiedad tan extrema. ¿Sí? Es una ansiedad muy intensa que desespera a la persona, que la lleva al pánico, por eso el nombre, y hace que esté muy desorganizada por esa ansiedad. ¿Sí? Y esta desorganización hace que sienta, no sé qué me pasa, me voy a morir, no sé qué me pasa, me estoy volviendo loco, no sé qué me pasa, estoy desesperado, voy a salir corriendo, voy a empezar a gritar acá, voy a descontrolarme. ¿Sí? Entonces son miedo a morirse, miedo a volverse loco, miedo a descontrolarse, miedo a salir corriendo. O sea, miedos secundarios a esta sensación de desorganización mental que tienen como consecuencia la ansiedad intensa. Y estos miedos a su vez van generando más síntomas de ansiedad que va desesperando más a la persona. ¿Sí? Aparte de estos síntomas de los miedos, están otros que son la desrealización y la despersonalización. ¿Sí? La causa del ataque de pánico de desrealización y de despersonalización es la ansiedad intensa. Y esto hay que aclararlo porque hay otros cuadros clínicos donde puede aparecer desrealización y despersonalización, pero que tienen otra causa. En el ataque de pánico, la desrealización y la despersonalización hace, por ejemplo, que el paciente, cuando hay desrealización, sienta que se desorienta, que no sabe muy bien dónde está, que no sabe muy bien en dónde se encuentra. Había una paciente que una vez vino a la admisión que ya estaba diagnosticada ella con ataque de pánico, hacía varios años que ya tenía diagnóstico de ataque de pánico, venía tomando medicación para el ataque de pánico, pero aún así a veces seguía ocurriendo. Y ella manifestaba que en alguna oportunidad le había pasado, ella vivía cerca de acá del hospital, que estaba en la calle y de un momento para el otro se perdió, se desorientó, no sabía dónde estaba, no sabía dónde se encontraba, se asustó mucho por esta situación. Era una paciente joven, tenía 38, 40 años, o sea, no era frecuente que tuviera estas sensaciones. Ella tenía una persona de mucha confianza que la ayudaba a calmar su ansiedad. Ella llama por teléfono a esta persona le empieza a decir, bueno, calmate, tranquilizarte, fíjate alrededor, fíjate si hay algo conocido. Ella vio el hospital de clínica, entonces le dijeron, bueno, está cerca de tu casa, relájate, y así, con la ayuda de esta persona a través del teléfono, pudo calmarse. Pero esta sensación de no saber dónde se encontraba, de desorientarse, es lo que se conoce con el nombre de desrealización. ¿Sí? Y la despersonalización es esa misma falta de orientación con respecto a uno mismo, a no saber muy bien quién es uno, qué está haciendo, qué está pasando, o a veces tiene sensaciones tan extrañas como, por ejemplo, los pacientes lo describen como sensación de salirse del cuerpo, de mirarse desde afuera, ¿sí? De verse desde lejos,
o sino de, por ejemplo, ver la vida que pasa como en cámara lenta, o la vida como que está detrás de un cristal, ¿sí? Como que ve todo nublado o borroso. O sea, son distintas sensaciones que manifiestan los pacientes cuando tienen esta experiencia de despersonalización. Y como le dije antes, se debe a los montos tan intensos de ansiedad, ¿sí? Hay otro cuadro psiquiátrico donde también puede haber desrealización y despersonalización, que es la esquizofrenia, ¿sí? En la primera etapa de la esquizofrenia, en la etapa de comienzo de los síntomas, que se llama trema, no sé si ya vieron la esquizofrenia, es la etapa donde empieza a sentir que el mundo está cambiando, que ellos están cambiando, a que le parece todo desconocido, que todo es distinto, le parece raro, el mundo y ellos mismos. ¿Sí? Y acá también puede aparecer síntomas de desrealización y despersonalización. A veces sienten, por ejemplo, que sus rasgos físicos están cambiando, o los órganos que cambian de posición o que cambian de tamaño. Esto hace que, por ejemplo, tengan el signo del espejo, ¿sí? Se paran que es un espejo para ver si realmente está pasando ese cambio de los rasgos de su cara que están sintiendo, ¿sí? Acá esta desrealización y despersonalización es porque en la esquizofrenia hay una fragmentación del aparato psíquico, ¿sí? Y esto hace que genere esta sensación de desconocimiento del mundo y de los mismos. Y está presente todo el tiempo, a diferencia del ataque de pánico, que es solamente en el momento del ataque de pánico y como consecuencia de la ansiedad intensa, ¿sí? También puede haber desrealización y despersonalización, aunque no haya ataque de pánico. Hay cuadros donde hay una ansiedad muy intensa, pero que no es un ataque de pánico, donde también puede haber desrealización y despersonalización, pero siempre es limitado al momento en el que se tiene esta ansiedad intensa, ¿sí? En cambio, en la esquizofrenia es distinto y de una manera más bizarra, esto de que cambian los órganos de tamaño, la forma de la cara, ya va acompañada de alucinaciones e ideas delirantes, ¿no? Que es imposible que le cambien los rasgos de la cara en ese momento, pero las personas están delirando y alucinando, alucinaciones kinestésicas de movimiento que pueden llegar a percibir. ¿Alguna duda o pregunta acá de lo que es el cuadro clínico? Para que se desarrolle un ataque de pánico, sí o sí tiene que haber un desencadenante, o por ejemplo yo puedo estar sentada acá y de la nada... Como yo dije, no necesariamente tiene que haber algo que genere la ansiedad. ¿Podés buscar una silla en los consultorios? Así que ¿Cómo puedes ayudar, por ejemplo, frente a una persona que está en la calle que le da cuenta que tiene un ataque de pánico? Mencionaba recién un acompañante o alguien de confianza que brinde palabras de tranquilidad. Claro. Ahora vamos a hablar del tratamiento y de qué se hace como médico y también quizás lo que pueden hacer como persona. Pero para contestar tu pregunta, puede aparecer en cualquier situación. Puede aparecer haciendo algo que le da ansiedad y aparece, pero a veces aparecen cosas que no tienen nada que ver, porque las causas también pueden ser muy diversas, ¿sí? A veces la persona no sabe que le está poniendo ansioso, no sabe que esto es un trastorno de ansiedad, sobre todo las primeras veces, por eso lo interpreta como un cuadro físico, por eso se asusta tanto creyendo que se va a morir con un cuadro físico, y a veces, a pesar de que uno le explica que es una causa emocional la que le genera ese cuadro clínico, les cuesta igual seguir no relacionando los síntomas físicos con una causa orgánica grave, severa, que lo va a llevar a la muerte, ¿sí? Pero puede aparecer en cualquier momento, no necesariamente haciendo algo de la ansiedad. Y eso es lo que a veces más asusta, que es como algo de un momento por el otro, que no lo puede relacionar con nada, y la primera vez el que no sabe ni siquiera que es un ataque de pánico, se desespera pensando que es una enfermedad física. ¿Alguna otra duda o pregunta? Perdón, fisiopatológicamente, ¿qué pasa? ¿Hay una mala de catecolaminas o por qué tienes así? Sí, hay una mala regulación del sistema nervioso neurovegetativo. O sea, como yo dije, nosotros tenemos la ansiedad como un mecanismo biológicamente que nos está dotando a nosotros de la posibilidad de, ante situaciones de amenazas reales, poder defendernos, ¿sí? Si en este momento entra un león acá, todos vamos a empezar a sentir los mismos síntomas que sentir una persona con un ataque de pánico. Vamos a tener palpitaciones, taquicardia, porque nuestros músculos necesitan que les llegue sangre para poder defendernos, ya sea
la lucha o salir corriendo a la huida. ¿Sí? Son las maneras más frecuentemente en las que las personas o los animales también, ante situaciones de amenaza, por este mecanismo del sistema nervioso vegetativo, reacciona frente a las amenazas. ¿Sí? Va a empezar a respirar más rápido también para poder oxigenar mejor los músculos, ya sea todos cambios fisiológicos que necesitamos para poder reaccionar ante la lucha o la huida. Acá lo que pasa es que se activa el sistema nervioso simpático sin que haya aparentemente un estímulo externo que justifique que tengamos esos síntomas. Ya sea porque es algo imaginario o porque es algo inconsciente que no lo estamos pensando. Entonces tenemos la misma reacción como si hubiera un peligro real, pero sin poder asociarlo o sin entender muy bien por qué esa intensidad de síntomas. Esto se le explica a los pacientes, y se le dice que esta activación del sistema nervioso neurovegetativo, del sistema simpático, está determinada para ser activada cuando hay una amenaza real, pero que a veces se la compara, por ejemplo, para que lo entiendan mejor, como la alarma de un auto. Se dice que la alarma de un auto está diseñada para que se active cuando alguien quiere entrar a ese auto, cuando alguien quiere robar ese auto, cuando alguien está en contacto con ese auto. A veces la alarma se activa, se dispara sin que haya nadie cercano. ¿Sí? Empieza a sonar. Bueno, acá también es como que se dispara esa alarma de que había una amenaza, pero que aparentemente no hay nada. Pero la causa es esta activación nerviosa del sistema nervioso neurovegetativo que le genera esa sintomatología. O sea, hay un objeto psíquico, en ese caso, que hace disparar todo el sistema de... O sea, siempre hay una causa por la cual vamos a sentir ansiedad. No siempre somos conscientes de cuál es esa causa. Y no siempre podemos detectar a prima facie cuál es esa causa. ¿Sí? Claro, esa es la diferencia, por ejemplo, del miedo y la ansiedad. El miedo, cuando se activa algo parecido, pero ante situaciones reales. Si aparece el león, nosotros tenemos miedo a que el león nos ataque. Y vamos a salir generalmente todos corriendo, ¿sí? Porque en milisegundos nuestra mente hace una evaluación del tipo de amenaza. Y sabemos que ante un león no podemos generalmente defendernos. Entonces salimos corriendo, la huida. ¿Sí? Hay otros animales que pueden elegir luchar contra el león porque evalúan que están en situaciones de poder hacerle frente. La lucha. ¿Sí? A veces, acá hay un objeto externo, una amenaza real. A veces puede ser amenazas imaginarias. Yo me imagino que voy a desaprobar el parcial o el examen y se me puede activar la ansiedad. Pero es una activación normal o puede ser una activación tremenda según lo que desaprobar un parcial significa para mí. Tengo lo mismo si con ese parcial pierdo la materia y pierdo el año, o si yo soy demasiado exigente y mi personalidad no acepta desaprobar un parcial. Entonces como que hay un montón de factores biológicos, ¿sí? Psicológicos, personales y contextuales que intervienen en lo que nos pueden generar los trastornos de ansiedad. Esa silla está rota, me parece, así que si querés buscar otra en el consultorio. O sea, digo que más allá de que a veces parezca que no hay nada en el mundo externo que esté generando, o sea, son momentos aleatorios, pero hay un factor, algún objeto interno que te está despertando eso. Exactamente. Y también hay una predisposición. O sea, no puede ser como que no hay nada, estoy bien, no tengo ningún miedo y me empieza a salir un ataque. Podría ser en situaciones como enfermedades físicas, como ansiedad secundaria, pero un ataque de pánico como trastorno por pánico, donde ya se ha descartado lo físico, por algo que está pasando y que a esa persona le está generando ansiedad. Una ansiedad que se puede dar cuenta, que no se puede dar cuenta, que es consciente, inconsciente, que la asocia o no la asocia. Pregunta, una vez que, por ejemplo, vos instruís al paciente y sabe detectar un ataque de pánico, ¿los síntomas van a ser como menos intensos en ese caso? ¿O? No necesariamente, no necesariamente. Hay pacientes que saben que tiene un ataque de pánico, pero empieza a tener miedo de que ya vamos a describir ahora los trastornos, ¿sí? Ahora les estoy hablando del ataque de pánico solo. Después vamos a hablar del trastorno por pánico y vamos a ver todos los síntomas que pasan en ese paciente. Pero se explica, ¿sí?
¿cómo que puedo pensar que, o sea, se genera por algo aunque no sea consciente? O sea, siempre tiene un gatillo cuando la persona no se da cuenta y no puede Exactamente, explicarlo. y esa persona va a tener una predisposición también, no todo ante una preocupación, ante un temor inconsciente hacen un ataque de pánico, ¿sí? Y en todos los trastornos de ansiedad se cree que ya hay una predisposición genética, se cree que hay una predisposición que tiene que ver con la historia de la persona, ¿sí? Personas que han pasado desde muy chicos por situaciones de estrés muy grandes, con situaciones traumáticas o de estrés crónico, o sea, situaciones estresantes de manera crónica y que por lo tanto no han sido ayudados a atravesar correctamente esas situaciones, quedan predispuestos para en situaciones futuras de ansiedad o de estrés quizás reaccionar de manera no de la mejor manera adecuada ante estas situaciones. ¿Sí? Así que como ustedes ven, aunque todavía no está del todo dilucidado exactamente cómo se generan los trastornos de ansiedad, como en la mayoría de los trastornos psiquiátricos o incluso de las enfermedades físicas, hay una confluencia de factores genéticos, de factores ambientales y de factores personales, ¿sí? Con la historia y con la estructura de personalidad de cada uno que se ha ido formando a calor de esa historia. Esto pasa también incluso en las enfermedades físicas. Y ahora se está viendo sobre todo que los factores ambientales también tienen mucha influencia, porque antes se creía que los factores genéticos eran como muy determinantes. Yo tengo un gen que predispone a tal cosa y no hay nada que modifique eso. Con la epigenética se ha empezado a ver que los factores ambientales pueden incluso modificar la expresión de los genes. Entonces pueden modificar lo que ya viene genéticamente determinado. Así que muchas veces es plurifactorial, multifactorial, y bueno, un tratamiento tendría que ir dirigido a poder ayudar a la persona a manejarlo. Una consulta. El ataque de pánico, como usted está explicando, este caso no es algo específico. Por ejemplo, ataque de pánico porque alguien sufrió un asalto o algo, entonces se quedó traumatizado por ello. El cuadro clínico, ese que yo describí recién, sí, si no hay una causa orgánica, eso es un ataque de pánico. ¿Sí? Ataque de pánico es la presencia de una ansiedad muy intensa, desesperante, que llega al pánico, que empieza de un momento para el otro, que tiene un comienzo, que tiene un final, que se caracteriza por síntomas físicos, los que describí, síntomas psicológicos, los que describí, y que se ha descartado que haya otras causas, como orgánicas, consumo de sustancias, u otras patologías. Entonces, un trauma sería como una causa externa. Usted imagine que ataque de pánico es un cuadro clínico, es un síndrome que se caracteriza por esto. Y tiene estos criterios diagnósticos. Si cumple con esos criterios diagnósticos, es un ataque de pánico. Puede aparecer ahora vamos a seguir hablando, puede aparecer una vez y no aparecer nunca más, puede repetirse, y si se repite muchas veces, se empieza a generar otro cuadro que se llama trastorno por pánico, que voy a hablar ahora enseguida. ¿Sí? O el ataque de pánico también puede acompañar a otros trastornos de ansiedad, que ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero mientras nosotros no tengamos la presencia de ataques de pánico repetidos y que genere otro cuadro clínico más grande, episodios con síntomas físicos, con síntomas psicológicos, descartada la causa orgánica y secundaria a otras enfermedades, es un ataque de pánico. Es un ataque de pánico puro, se podría decir. Exactamente, es un ataque de pánico. Este ataque de pánico se repite varias veces y ha generado otro cuadro que es trastorno por pánico. Yo puedo tener un ataque de pánico una vez en la vida y no me vuelve a pasar nunca. Pero tiene que ser con estas características. Si yo tengo estos síntomas, porque acá aparece alguien con un revólver, no es un ataque de pánico, pero se reactiva una situación real como está pasando. ¿Alguna duda o pregunta? Una pregunta. Por ejemplo, ¿el ataque de pánico se va a desencadenar por algo que es solamente del futuro o del presente? Por ejemplo, tengo que rendir y ahí por eso me da un ataque de pánico, o podría ser algo un trauma del pasado que desencadena eso. Cualquier cosa que haga que yo en este momento pueda sentir la ansiedad manifestada de la manera de un ataque de pánico es la causa del ataque de pánico. Como ya dije, las causas pueden ser una mezcla de factores genéticos, factores ambientales, mi historia personal, y si mi historia personal yo tengo un trauma no resuelto, que en el momento actual me genera una ansiedad
ansiedad, no sé, porque me está pasando algo que gatilla un estímulo que me hace recordar ese trauma no procesado y tengo un ataque de pánico. Este ataque de pánico lo tengo actualmente y la causa puede ser algo que viene desde antes, mezclado con algo que está pasando ahora. Finalmente son personas que se estresan muy fácilmente. Claro, como dije recién, son personas que ya vienen quizás con una historia, ¿sí?, de situaciones de mucha ansiedad, de mucho estrés, de mucho trauma, que no ha sido procesado adecuadamente y que tiene esa predisposición a que ante nuevas situaciones de estrés o de ansiedad reaccionan de esa manera, ¿no? Como hipersensibilizadas. Porque conozco una persona que se estresa cuando no le salen las cosas, entonces empieza a tener el dolor precordial, como el dolor angular, y nada, suele ir a la guardia, la pusieron todo ansiosa, normal, también le pasaba durante las noches. Claro, pero acá también hay que hacer una diferencia. Yo por ansiedad puedo tener dolor precordial, pero si tengo solo el dolor precordial y no tengo todo el cuadro del ataque de pánico, no es un ataque de pánico. ¿Sí? La ansiedad, un montón de trastornos, o la ansiedad solo, que no sea un trastorno en un episodio agudo, puede generar síntomas físicos. La ansiedad se caracteriza por tener síntomas físicos. ¿Sí? Pero quiero que le quede claro que el ataque de pánico es el conjunto de síntomas físicos y psicológicos que yo les describí recién, con la característica que tiene un comienzo, un final y de la manera que yo les referí. Si yo tengo un dolor de pecho que me empieza a las 8 de la mañana, es el único síntoma, me dura todo el día, no es un ataque de pánico. Y puede ser por causa orgánica o puede ser por ansiedad. Le dijeron que estaba bien, pero lo que tenía era una crisis de ansiedad que estaba somatizando el dolor. Pero cuando le dicen crisis de ansiedad, ya le están diagnosticando la crisis de ansiedad. Igual no tiene el diagnóstico por ningún psiquiatra. Claro. Se lo dijeron ahí en la guardia porque... Bueno, pues si vinieron a la psiquiatría y vieron las clases, tendría que saber cuál es o sea que para eso lo enseñamos, ¿no? Le decimos que en las guardias, o como médico de cualquier especialidad, pueden tener este tipo de pacientes. Entonces es importante poder hacer una diferencia. ¿Hay algún número de síntomas físicos o psicológicos? Un número determinado, no. No, porque viste que en variables recién viste un ejemplo que como tenés un síntoma es dolor precordial y ansiedad, y ya no es. En general la ansiedad, cuando es muy intensa, como aparece en el ataque de pánico, tiene muchos síntomas, ¿sí? O sea, uno se va a dar cuenta que la ansiedad, la persona va a tener taquicardia, va a estar asustada, va a hiperventilar, o sea, la ansiedad muy intensa en general se manifiesta en distintos aparatos del cuerpo. Como yo dije, hay una descarga neurovegetativa, simpática, y eso actúa a distintos niveles. La adrenalina se genera esa activación en distintas zonas de nuestro cuerpo. Así que en general, monstruos de ansiedad muy intensos van a contener muchos síntomas. Si aparece el dolor precordial solamente, no pareciera esta descarga así tan tremenda. Pero si yo tengo ansiedad, puedo tener un dolor ahí en el pecho, de angustia. Bien, seguimos entonces. Estos pacientes van a venir a la guardia. ¿Sí? Nosotros en la guardia lo primero que tenemos que hacer para diagnosticar ataque de pánico es descartar las causas orgánicas. ¿Sí? Entonces, según el síntoma que tenga, vamos a examinarlo y hacerle los métodos complementarios necesarios para descartar algo orgánico. Por ejemplo, si tengo dolor precordial, le haré un examen físico, lo ocultaré, un electrocardiograma, enzimas cardíacas. Si me falta el aire, ocultaré un examen físico, ¿sí? O sea, descartar siempre las causas orgánicas. Una vez que pensamos que esos síntomas no son por una causa orgánica, le decimos al paciente que se tranquilice, que los síntomas que está sintiendo, porque esto también es importante, los síntomas que se sienten en la ansiedad de causa emocional es tan intenso y de las mismas características que el que se siente de causa orgánica. ¿Sí? Si yo tengo un dolor precordial, es el mismo dolor precordial que va a sentir un paciente que tiene un infarto de miocardio. Porque a veces, sobre todo antes cuando no se conocía lo que era el ataque de pánico, como no se le encontraba nada orgánico, se decía no tenés nada.
que no había nada más angustiante para las personas que estaban teniendo síntomas tan tremendos que se los tratara como que estaban inventando sus síntomas. En realidad no lo inventan, se siente. ¿Sí? No es una imaginación, el síntoma se siente, nada más que en lugar de ser lo que ellos creen o de ser algo orgánico, es de causa emocional. Y esto, explicárselo al paciente, lo tranquiliza, ¿sí? Lo ayuda a empezar a saber que, entender un poco qué es lo que está pasando. ¿Sí? También tenemos que ayudarlo con algo que baje la ansiedad rápidamente. ¿Cuál sería para la ansiedad aguda, cuando yo necesito en minutos bajar la ansiedad, farmacológicamente la medicación de elección? Las benzodiazepinas. ¿Sí? ¿Qué benzodiazepinas conocen? Clonazepam, diazepam, midazolam, alprazolam. El midazolam es de duración muy corta, no se usa, ¿sí? Pero los que más se usan son el clonazepam, que es muy bueno porque tiene una buena duración y es potente, el alprazolam y el lorazepam y el diazepam, ¿sí? Muchas veces en la guardia se da lo que se tiene, porque no queda otra, pero el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam y el diazepam son muy buenas benzodiazepinas. En general se dan vía oral, ¿sí? Salvo situaciones puntuales donde, no sé, porque no puede tragar por la sensación de opresión en la garganta o por la hiperventilación no puede tragar el comprimido, se le va a dar intramuscular. Y acá la nueva elección es el lorazepam, ¿sí? Puede haber diazepam o lorazepam. El diazepam por vía intramuscular es de absorción errática, no es conveniente porque no sabemos lo que le estamos dando y cuándo le va a hacer efecto. Entonces, la medicación intramuscular, que no es la más frecuente, solamente en situaciones donde no se puede dar vía oral, es el lorazepam intramuscular. Se baja con medicación la ansiedad y también se lo puede ayudar de otras maneras para evitar que haya una progresión del cuadro clínico o una intensificación de los síntomas. Muchas veces los pacientes, sobre todo los que están con una respiración muy acelerada, la frecuencia respiratoria aumentada, porque les falta el aire y creen que respirando más rápido van a respirar mejor, empiezan a tener lo que se llama hiperventilación. ¿Sí? La hiperventilación genera una alteración que es la disminución de la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? La alcalosis respiratoria. Y esto genera un aumento del pH, o sea, genera alteraciones metabólicas en todo el cuerpo. Las alteraciones metabólicas generan síntomas físicos que asustan más al paciente, pueden generar mareos, parestesia. Entonces, si sigue hiperventilando, va a tener más síntomas físicos, y si tiene más síntomas físicos, se va a asustar más por lo que le está pasando y el cuadro va creciendo imparable. ¿Sí? Entonces, un paciente que está hiperventilando también se lo puede ayudar, como haciendo que respire más lento, ¿sí? Y que no hiperventile. Entonces, se hace la respiración en cuadrado: inspire contando hasta 4, retenga el aire contando hasta 4, expire contando hasta 4, vuelva a contar hasta 4 y vuelva otra vez a iniciar el ciclo, así una y otra vez. ¿Sí? Esto hace que el paciente disminuya la frecuencia respiratoria, no hay hiperventilación, no hay alcalosis respiratoria, no hay toda la alteración metabólica subsiguiente. ¿Sí? Y al mismo tiempo tiene otra ventaja: la respiración es de mucha ayuda para los pacientes que tienen ansiedad, ya sea el ataque de pánico o cualquier cuadro de ansiedad. ¿Sí? Por un lado por esto, porque evita la hiperventilación, pero por el otro también porque la persona, cuando se concentra en este ejercicio de respirar, no está pensando me estoy por morir o en cualquier otra situación que le genera ansiedad, que generalmente son los miedos catastróficos futuros. Entonces se concentra en algo que es del aquí y del ahora. ¿Sí? Y eso de pensar en algo del acá y del ahora hace que su mente se concentre. No hay mejor manera que en algo del cuerpo, ¿sí? Mi frecuencia respiratoria. Entonces yo me concentro en contar y en estar concentrado en mi frecuencia respiratoria, no hiperventilo y al mismo tiempo mi mente no está en los pensamientos catastróficos que me aumentan la sintomatología. ¿Sí? Así que tanto para el ataque de pánico como para cualquier otra situación de ansiedad, esto que me preguntaba recién, cómo ayudar, una de las maneras es, por ejemplo, haciendo a la persona respirar, ejercicio de respiración. ¿Sí? Muchos de los pacientes, los tratamientos de trastornos de ansiedad, se los manda a hacer yoga, se los manda a hacer mindfulness, escucharon,
que son disciplinas en donde se trabaja mucho, ¿sí?, la respiración, el concentrarse en el cuerpo y el concentrarse en el aquí y ahora. Una de las características más importantes de los trastornos de ansiedad es esto de que hay pensamientos catastróficos, anticipatorios, futuros, y la persona termina más preocupada por un futuro que probablemente no pase que por un presente que es real y que está pasando en el momento. Entonces la idea es sacarlo de ese circuito de anticipación, ¿sí? Entonces, esta es una buena manera. Habrán visto que también otra forma de evitar la hiperventilación es respirando en una bolsa de papel, pero para nosotros es mejor, mucho mejor la técnica esta de respiración. Así que eso es algo que también se puede utilizar con los pacientes. Y después que se baja la ansiedad con medicación, que se le explicó todo al paciente, que se le enseña a respirar, pero deriva a un profesional de la salud mental para que continúe evaluando de una manera mucho más completa qué le está pasando a esa persona y cuál es su mejor tratamiento. Profe, estaba leyendo acá dice que el tratamiento cognitivo está bueno para lo que es el pánico. Pero lo que no llego a entender es que el cognitivo se supone que es un tratamiento que te da herramientas para lidiar con el problema, ¿no? Si vos tenés siempre un objeto desencadenante, que puede ser interno, ¿por qué no sería mejor por ahí, o sea, cuál es la ventaja del cognitivo al lado del psicoanalítico si vos no lidias con la causa? Que trate el síntoma en este momento de manera rápida. Claro, pero la persona después va a seguir con el desencadenante. Y esa es la diferencia entre las terapias más psicodinámicas que buscan un origen más profundo y los tratamientos cognitivos conductuales presentes, ¿sí? Entonces, muchas veces se privilegia, ¿sí?, que se trate el síntoma en este momento, aparte es cognitivo-conductual, ¿sí? Pero también en las terapias cognitivo-conductuales ahora se está trabajando para tratar de ver qué hay más allá de tratar solamente el síntoma, ¿sí? Las terapias psicodinámicas profundas como el psicoanálisis también depende de la orientación del profesional tratante, puede elegir un otro tratamiento. Actualmente los más efectivos dentro de las psicoterapias para los trastornos de ansiedad es el cognitivo-conductual, pero hay profesionales que son psicoanalistas, por ejemplo, y pueden indicar o hacer un psicoanálisis. Lleva más tiempo y quizás es otro el manejo que se hace. Todavía hay debate, no hay una bajada de línea única, porque dentro de la psiquiatría o de la psicología hay muchas escuelas y por lo tanto hay muchos puntos de vista, pero el consenso en general es que es más efectivo de manera rápida y para tratar los síntomas el tratamiento cognitivo. Una pregunta, Ernesto. Una persona que tiene ansiedad, siento que normalmente lo que hace es acudir a un psicólogo primero que nada. ¿Y el psicólogo puede diagnosticarlo y tratarlo a él o lo tiene que derivar? O sea, ¿cómo funciona? Depende de la intensidad de los síntomas. Hay ansiedades que pueden ser manejadas con psicoterapia y hay trastornos de ansiedad que por la intensidad de los síntomas necesitan ser medicados. Pero eso puede caer en la decisión del psicólogo y no sos un criterio de si lo derivado o si... Pero que si no es psicólogo, tiene que saber diferenciar hasta dónde yo puedo tratar los síntomas y a dónde ya es necesario, hasta para trabajar mejor en la psicoterapia, que el paciente tome medicación. Un paciente desesperado no puede a alguien que está hiperventilando decirle que piense en otra cosa, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Entonces el tratamiento, acuérdense que acá solo estamos hablando del ataque de pánico, ¿sí? Y del tratamiento farmacológico ya hablé algo del tratamiento cognitivo-conductual, que sería la parte de la psicoterapia o psicodinámico profundo, según lo que el profesional tratante decida. Lo cognitivo-conductual es sobre todo manejar estas ideas anticipatorias, catastróficas, ¿sí? Y también lo conductual, ¿no? O sea, si por mi idea yo hago algo que no tengo que me complica la vida, es mejor no hacerlo. No sé, hay pacientes que tienen ataques de pánico, ¿sí? Y por tener como síntoma, por ejemplo, aumento de la presión arterial, asocian ataque de pánico con aumento de la presión arterial. Empiezan a tener miedo de tener ataques de pánico y empiezan a controlarse todo el tiempo la presión arterial para ver si le va a dar un ataque de pánico. Entonces la terapia cognitivo-conductual por un lado iría
¿por qué te tiene que subir la presión arterial de nuevo? Y por el otro lado, la parte conductual sería, no te tomes la presión arterial, lo van a tomar y ya vas a ver qué pasa. Y así de esta manera se van tratando los síntomas actuales. O sea, yo entiendo que por ahí para controlar en el primer momento lo conductual como que trata de aflojar, ¿no? Pero eso no genera recidiva del cuadro. Puede ser, sí. Porque si vos no Pero lo que tratás vos de- estás planteando es justo la disyuntiva que existe entre las terapias cognitivos conductuales y las terapias más profundas. Por eso los cognitivos conductuales están empezando a buscar el trasfondo que pueda haber detrás de los síntomas para hacer más completos quizás los tratamientos. Pero tradicionalmente era más acotado, ahora se está expandiendo un poco más ese tipo de terapia. Una consulta. Usted ahora dijo que antes se le decía a los pacientes que no tenían nada y eso les generaba mucha angustia. Entonces nosotros, por ejemplo, en la situación que estamos en guardia, estamos con un paciente. ¿Cómo les explicamos que los síntomas, digamos, no tienen que ver con algo orgánico? Es precisamente así, sí, lo primero que hay que hacer es, los pacientes que tienen ataque de pánico son muy distintos unos de los otros, ¿sí? Hay pacientes que si uno se acerca a hablar y hace bien que uno le hable, hay pacientes que no quieren ni siquiera que se le acerquen, no quieren que los hablen, no quieren que los toquen, hay otros pacientes que con abrazarlos se tranquilizan, hay pacientes que no soportan que se los toquen, entonces no se va a abrazar. O sea, lo primero es tratar de ver cuál es la mejor manera de acercarse a la persona, pero si vamos a hablar con una voz tranquilizadora. A eso tenemos que estar nosotros tranquilos, porque si vemos a alguien con ataque de pánico y nos ponemos ansiosos nosotros, difícilmente lo vamos a poder tranquilizar. Entonces, por eso es descartar las causas orgánicas, saber que estaba ataque de pánico y explicarle esto, ¿no? Sabemos que sé que está sintiendo estos síntomas físicos, que está sintiendo estos síntomas, pero sé que tenés miedo de morirte, pero eso no va a pasar. Hemos hecho estudios, hemos descartado que sea causas orgánicas, esto es de origen emocional. Sentís el síntoma, pero la causa no es orgánica, por lo tanto no te va a pasar lo que tanto tiene. Esto tiene un tratamiento que se hace de esta manera, se le explica y el paciente debería tranquilizar. Una consulta, me pasó justo una guardia sábado. ¿Qué tipos de diagnósticos, por ejemplo, de esta parecida que no se ve, yo tengo que pensar en síndrome de ansiedad? Por ejemplo, un TEP, una CB. O sea, según el síntoma físico, hacer una diferenciación de cuáles son las causas físicas que puede tener ese cuadro y descartarlo. No sé qué síntomas tiene la paciente. Bueno, ella llegó con un código rojo que... ¿Por qué? Un código rojo que hijo lo encontró en la casa, sin hablar, con carencia de miembros, debilidad muscular. Y bueno, como llegaba en una Ahí hay que descartar cosas orgánicas, seguramente una CV, algo neurológico, no sé si era una persona grande, deshidratación, o sea, todas las causas neurológicas que puedan hacer que la persona tenga alterada la motilidad, que esté desorientada, que esté casi estuporosa. Sí, como yo fui a CNI6, que es como el score que se presenta, y ahí como los poquitos empezó a hablar y todos me dijeron, no, es ansiedad. Hacemos, descartamos, pero yo como tipo, no sé, y seguía haciendo y después como de media hora no hay que confiarse, o sea, si bien a veces se puede tener mucha experiencia en las guardias y ya aprende a diagnosticar los cuadros, a veces, no sé, acá ha pasado que ha habido pacientes que han tenido síntomas de ansiedad, que creían que era ataque de pánico, nos llamaban para interconsulta, y después resultaban siendo traumatismos pulmonares, o sea, pasa eso. Entonces, hay que tenerlo presente. Incluso si el paciente tiene causas emocionales que pudieran estar angustiándolo, pues todo paciente que no sé, que tiene una enfermedad grave, que está internado, que lo han operado, va a tener causas emocionales que pueden justificar un trastorno de síntomas de ansiedad. Pero también tiene que descartar todo. O sea que uno se puede orientar, pero siempre hay que hacer todo prolijamente. Creo que voy a tener que ir más rápido, si no. ¿Qué hora duran las clases habitualmente? ¿Hasta las 2? Bueno, voy a tener que ir muy rápido. Trastorno por pánico, hasta ahora del ataque de pánico. Trastorno por pánico es cuando el ataque de pánico se repite muchas veces, ¿sí? Y se hace los manuales diagnósticos, se tiene que haber varios ataques de pánico en el lapso de un mes
esto puede hacer que diagnostiquemos el ataque de pánico. Pero la ansiedad acá se va a caracterizar por otras características, como por ejemplo, ya no es solo la ansiedad en el momento del ataque de pánico, sino que aparece ansiedad entre el ataque de pánico. ¿Sí? O sea, el paciente tiene miedo, como le dije hace un rato, de tener ataque de pánico. Eso se llama ansiedad anticipatoria o miedo al miedo. Entonces acá, el trastorno por pánico, donde ya hay varios ataques de pánico repetidos, el paciente tiene ansiedad en el momento del ataque de pánico y tiene ansiedad entre los ataques de pánico porque tiene miedo de tener otro ataque de pánico. ¿Sí? Esto hace que, por ejemplo, empiece a tener miedo de tener ataque de pánico en distintos lugares y evita situaciones como, por ejemplo, shopping, recitales, supermercados, todos lugares donde haya mucha gente, donde haya mucho amontonamiento, o lugares donde estén muy encerrados, como por ejemplo los medios de transporte, subte, colectivos, empiezan a ser evitados por el paciente porque tiene miedo de tener un ataque de pánico. ¿Sí? También empieza a tener miedo que le agarre un ataque de pánico y no saber cómo manejarse. Eso se llama agorafobia. ¿Sí? El paciente empieza a evitar salir de un lugar donde se siente seguro, que generalmente es la casa, y que se llama radio de seguridad, porque tiene miedo a que si sale le pueda agarrar un ataque de pánico y no va a saber cómo manejarse. ¿Sí? Entonces, ya empieza a limitarse cada vez más la vida de los pacientes con un trastorno por pánico, porque ya empieza a aparecer una ansiedad presente durante casi todo el tiempo y empiezan a aparecer otros síntomas como la agorafobia. ¿Sí? La agorafobia que hace que muchas veces para poder hacer algo necesite de otra persona, que se llama acompañante contrafóbico, y que es el que me tranquiliza. Lo que me tranquiliza para la ansiedad me hace más dependiente de esa persona. Entonces toda mi vida se va trastocando y ya no puedo, porque tengo miedo de que me agarre ataque de pánico y no puedo viajar a mi lugar de trabajo, no puedo ir a estudiar, no puedo ir a la universidad. Entonces se empieza a alterar toda la vida de la persona, a limitarse, y esto hace de que el malestar, la angustia, la ansiedad se deteriore con mucha más intensidad y aparecen los síntomas mucho más intensamente. Tengo miedo también de tener ataque de pánico y empiezo a chequear todo el tiempo si estoy teniendo los síntomas que yo sé que me dan ataque de pánico y que me asustan. Eso hace que la persona esté todo el tiempo hipervigilante. Eso también es otra característica de la ansiedad. ¿Sí? Y por ejemplo, no sé, si yo tengo taquicardia en el ataque de pánico, empiezo a chequear si tengo taquicardia en todo momento. Y a veces subo una escalera que me va a dar una taquicardia fisiológica y yo ya lo interpreto como que hay un ataque de pánico y me asusto y me da un ataque de pánico. Entonces, librado a su evolución natural, un ataque de pánico puede ir complicándose cada vez más. ¿Sí? Por eso hay que tratar el ataque de pánico y tratar el trastorno por pánico. ¿Sí? Porque si no, se puede complicar con los síntomas o se puede complicar con la aparición de otros cuadros psiquiátricos. Es muy frecuente la comorbilidad entre el trastorno por pánico y depresión. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tratar estos cuadros, que acá también el trastorno por pánico se va a caracterizar por síntomas físicos, que es el momento del ataque de pánico, y por síntomas psicológicos, que es la agorafobia, el miedo a tener un ataque de pánico, el miedo de ir a distintos lugares, el estar vigilando y chequeando los síntomas, o sea, una ansiedad que está presente todo el tiempo. Por eso ya se habla de trastorno por pánico. ¿Sí? En psiquiatría, para que haya un trastorno, tiene que haber un malestar clínicamente significativo o una disfunción de mis actividades muy grandes. Si yo tengo síntomas psiquiátricos que cumplen con esos requisitos, siempre ya se habla de trastorno. Entonces, yo tengo ataque de pánico a repetición que me genera este cuadro clínico, yo voy a hablar de trastorno por pánico. Cabe aclarar que la agorafobia, que puede formar parte del trastorno por pánico, es un cuadro psiquiátrico por sí mismo. ¿Sí? A veces hay trastorno por agorafobia sin que haya un ataque de pánico. ¿Sí? Y el trastorno por agorafobia es esto, son miedo a salir de mi radio de seguridad, a salir a distintos lugares porque no quiero tener ansiedad y por lo tanto evito salir y me quedo encerrado con todos los trastornos que eso me genera. Hay otras enfermedades como, por ejemplo, yo tengo una paciente con colon irritable. Este colon irritable hacía que la paciente tenga ganas de ir al baño frecuentemente, le agarran descomposturas, le daba mucha vergüenza, entonces dejaba de salir a distintos lugares porque no quería que le pase todo esto y empezó a tener como agorafobia. Ya empezó por el miedo a que esto le pase a encerrarse cada vez más. ¿Sí? Pasaba justo del secundario a la universidad, no pudo empezar este año en la universidad por esta sintomatología.
Entonces tiene que tener presente que puede haber trastorno por pánico o que puede haber trastorno por agorafobia, ¿sí? Aparte del trastorno por pánico de manera independiente y por otra causa. ¿Sí? ¿Alguna duda con este cuadro clínico? ¿No? El tratamiento, ¿cuál sería en ansiedad crónica? Ansiedad aguda, benzodiazepina, ansiedad crónica, psicoterapia por un lado, pero farmacológicamente, antidepresivos, ¿qué antidepresivos? Los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Acuérdense que en ansiedad crónica, la droga de primera elección son los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Cuáles conocen? ¿Cuál? Citalopram, sertralina, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, ¿sí? Tal es citalopram también, sertralina dijimos. Bueno, son esos, ¿sí? ¿Por qué se da en la ansiedad crónica este tipo de medicación? Porque la benzodiazepina genera dependencia física, dependencia emocional, tolerancia, que cada vez tengo que aumentar más la dosis para llegar a un efecto, y alteraciones de los reflejos, de la concentración y de la reacción, sobre todo en pacientes que necesitan dejar actitudes para poder hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces, todas estas razones no es la droga de primera elección, la benzodiazepina en la ansiedad crónica, y sí los inhibidores de la captación de serotonina, pero que tiene la desventaja de que no actúan inmediatamente. Hay que darlo por lo menos 3 semanas de manera consecutiva todos los días para que empiecen a tener efecto. Entonces, para que esté cubierto el paciente, se inicia el tratamiento con benzodiazepina más un inhibidor de la captación de serotonina, y si esto va funcionando, se va dejando progresivamente la benzodiazepina. Y también psicoterapia con las mismas particularidades que lo que hablamos anteriormente de los tratamientos psicoterapéuticos. Vamos a pasar al trastorno de ansiedad generalizada si no nos llegamos. Y el trastorno de ansiedad generalizada es otro trastorno de ansiedad crónico, que también, como todo trastorno de ansiedad, tiene síntomas físicos y síntomas psicológicos y emocionales. Los síntomas físicos son síntomas de cualquier parte del cuerpo, como ser cardiológicos, taquicardia, palpitaciones, cefaleas, náuseas, vómitos, síntomas gastrointestinales, síntomas geniturinarios, o sea, parecido a los del ataque de pánico, ¿sí? Nada más que están presentes de una manera particular que ya vamos a hablar. Y tienen síntomas también en los músculos, como que contracturas musculares, calambres, dolores musculares, y también tienen síntomas psicológicos que son falta de concentración, irritabilidad, sensación de peligro inminente, sensación de que algo catastrófico va a pasar, insomnio, y todo esto nos genera una alteración completa al tener esta cantidad de sintomatología, tanto física como emocional. Pero ¿cuál es la característica del trastorno de ansiedad generalizada? Que los síntomas están presentes durante mucho tiempo. Y los manuales diagnósticos dicen que tienen que estar presentes al menos 6 meses. Y otra característica es que los síntomas tienen que estar presentes casi todo el tiempo, casi todos los días. ¿Sí? O sea que es una ansiedad que no es tan intensa como el ataque de pánico, ¿sí? No está todo el tiempo hiperventilando como el ataque de pánico, pero acá la molestia y el malestar que tiene es porque es sintomatología de ansiedad que está presente casi todo el día, casi todos los días, por lo menos 6 meses. Y eso genera una alteración de la vida de la persona muy grande. Yo, para que ustedes se den cuenta, lo hago como que cuando nosotros estamos por rendir, todos tenemos síntomas de ansiedad, ganas de ir al baño, insomnio, malestares físicos diversos. Los primeros días previos a rendir el examen. Cuando pase el examen, eso baja. Imagínense lo que es estar con una sensación de estar por rendir un examen casi todo el día, casi todos los días durante 6 meses. O sea, se le complica muchísimo la vida de la persona. ¿Sí? Y esto es lo que genera el trastorno. ¿Sí? Así que, por esta razón, es que el paciente necesita hacer un tratamiento. ¿Sí? Un tratamiento que también va a ser farmacológico y psicoterapéutico. Farmacológico, igual que el trastorno por pánico. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno de ansiedad crónico, así que también vamos a utilizar inhibidores de la recaptación de serotonina con las mismas características que para el trastorno por pánico. ¿Sí? Y también terapia cognitivo-conductual para manejar la ansiedad, y también, si queremos ver cuál es la causa, parte de la cognitivo-conductual puede dirigir a eso, o si no, la psicoterapia psicodinámica más profunda, que tarda siempre más tiempo.
¿sí? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con el trastorno de ansiedad generalizada. ¿No? Otro trastorno de ansiedad son los trastornos fóbicos, ¿sí? Acá también va a haber ansiedad, pero la ansiedad ¿cuándo aparece? Cuando nos exponemos ante una situación o ante un elemento que se llama fobismo, ¿sí? Hay dos tipos de fobia, la fobia simple, ¿sí? Y la fobia social. Fobia simple puede ser variada, puede ser fobia, es decir, ansiedad que va a aparecer cuando nos exponemos ante situaciones. Por ejemplo, volar, por ejemplo, estar encerrado, por ejemplo, las alturas, ¿sí? Toda situación donde yo me genere una ansiedad muy intensa, exponerme a esa situación, puedo pensar que hay una fobia, ¿sí? Puede ser por objetos inanimados, que no son animados, objetos, por ejemplo, cinturones, hebillas, armas de fuego, cuchillos, son muy variados. Las fobias son innumerables. Cada persona puede tener fobia a distintos tipos de objetos, ¿sí? Muy particulares y algunos muy raros y muy llamativos. Así que no podemos decir que hay fobia a algo en particular. Puede haber fobias más frecuentes, pero una persona le puede tener fobia a los botones, o sea, a cualquier tipo de objeto, ¿sí? Y también puede haber fobias a seres vivos, que pueden ser insectos como cucarachas, hormigas, o pueden ser reptiles, o pueden ser perros, gatos, sapos, palomas, o sea, cualquier tipo de animales también, ¿sí? Entonces esta sería la fobia simple, situacional, a objetos inanimados o a animales. Y después tenemos la fobia social, que también es la aparición de ansiedad muy intensa, pero ante la situación particular de tener que exponerme ante la mirada de los demás y que por miedo a que se me juzgue, se me critique, a hacer el ridículo, a quedar mal, no puedo hacerlo. Me genera tanta ansiedad que no puedo hacerlo. ¿Queda clara la fobia social? ¿Sí? No toda fobia es un trastorno fóbico. Como yo le dije, para que en psiquiatría se diga que algo es trastorno, tiene que haber malestar clínicamente significativo y una disfunción muy grande, ¿sí? Yo puedo tener fobia a volar, pero con el solo hecho de evitar volar o de tomar una benzodiazepina cada vez que vuelo, no me genera mayores complicaciones en la vida, ¿sí? Puedo tener fobia a los sapos. Yo tengo una paciente que tiene fobia a los sapos, pero vive en Capital, acá en el centro, nunca se cruza con un sapo, entonces difícilmente esto puede ser un trastorno porque no le tiene una alteración muy grande en su vida. Pero si yo le tengo fobia a los perros, a los gatos, a los autos, no sé, distintas cosas también, estoy más expuesto, ya me afecta la vida, ¿sí? Porque salgo a la calle, veo al paseador de perros, tengo que dar vuelta a la esquina, pierdo el subte, no puedo ir a tiempo a mi oficina, tengo que andar cruzándome todo el tiempo de vereda, o sea, se me complica muchísimo en una ciudad como Buenos Aires tener que fobia a los perros. Entonces, ahí ya sí se va a hablar de un trastorno fóbico porque genera un malestar muy significativo y síntomas de una disfunción en mi vida cotidiana muy grande, ¿sí? Si yo tengo fobia social pero no me expongo ante los demás, no pasa nada. Pero yo tengo un paciente, por ejemplo, que era baterista y su grupo tocaba en pubs, en cafés, y cada vez que iba a tener una performance, empezaba a transpirar, se ponía pálido, le temblaban las piernas, le temblaban las manos, los demás se daban cuenta, él se ponía muy ansioso, entonces le generaba un malestar muy grande en lo que quería hacer, que era tocar música, ¿sí? No podía tocar bien. Entonces acá sí vamos a hablar de un trastorno de fobia social. ¿Sí? Entonces, que no toda fobia es un trastorno. Para que sea trastorno tiene que ser clínicamente significativo y generar una disfunción muy grande en la vida de la persona. Y una consulta, ¿esto puede llevar a un ataque de pánico? También, sí, y ahí vamos a hacer diagnóstico de fobia, ¿sí? Con ataque de pánico, y si es que es muy repetido las dos cosas, un trastorno fóbico y un trastorno por pánico, ¿sí? Son síntomas, cuadros clínicos totales. O sea que depende si te expones o no, porque por ejemplo la paciente de los sapos, como vive acá no tiene problema, pero si viviera en el campo o en un lugar que hay, ahí tiene trastorno y tiene que tratar. Exactamente. En el caso de los trastornos, con una benzodiazepina no alcanzarían. Vuelvo a repetir, ¿cómo se dice la medicación para la ansiedad? Si está dura, benzodiazepina. Si yo quiero bajar ahora la ansiedad porque alguien está muy ansioso, no le voy a dar un INS, porque tiene que estar 3 semanas para que empiece a actuar, no tiene sentido. Le doy benzodiazepina.
¿sí? Si yo tengo ansiedad crónica, que ya viene de hace varios meses y que probablemente siga por varios meses, darle las benzodiazepina le genera todo lo que hablé antes, la dependencia, la tolerancia. No le voy a dar benzodiazepina, ahí doy los SIDS. Entonces, para saber qué medicación doy según el tipo de ansiedad, tiene que ver si es aguda o es crónica. ¿Cuánto más o menos tenés que, o sea, después de cuánto tiempo empezás a sacar las benzodiazepinas o cuál es el máximo? Por lo menos 6 meses. Hay que dar, si yo no voy a dar por lo menos 6 meses de ir, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Por eso se den en trastornos crónicos. Si el paciente está estabilizado, puede. No, las benzodiazepinas. Perdón, no, las benzodiazepinas al mes, ¿sí? Ya a los 3-4 meses ya tendría que hacer efecto el IES. Si yo veo que ya está más estabilizado y más tranquilo el paciente, y bajo la benzodiazepina progresivamente y voy viendo y chequeando. Se las intento sacar siempre. Siempre lo ideal es sacar la benzodiazepina. Igual hay pacientes que la siguen tomando y a pesar de que queremos sacársela, tienen que tomar las dos. Y eso no es lo ideal, pero es lo que podemos hacer con ese paciente. Porque la benzodiazepina está llena de ansiedad. Tengo una amiga que me dice siempre, me da miedo dejarlo, o sea, me da miedo que me... Pero quizás ahí también hay que tratar el miedo. Porque a veces si uno baja, puede ser que no le dé ansiedad, pero ahí lo que está operando es el miedo. Ahí hay que hacer un trabajo también para ayudarla a no depender. Esa es la experiencia psicológica. Igual que hace 3 años tomar. Claro. Pero hay pacientes que dice que se desorientaba, venía de hace varios años y tenía que seguir tomando benzodiazepina porque si no le agarraba mucha ansiedad. A veces lo ideal no es posible y hacemos lo que se puede. Y acá también en la fobia tratamientos con psicoterapia o si no, si es un trastorno IES. Hay otras medicaciones que se dan en los trastornos crónicos como la buspirona, pero no es lo más usado. ¿Sí? Y la pregabalina en ansiedad generalizada, pero se está viendo que genera dependencia, así que no se está usando mucho. Acuérdense, ansiedad aguda, benzodiazepina, ansiedad crónica, y si dicen eso, ya están muy negociados, aceptados. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿No? El paciente que leía al principio, ¿qué diagnóstico le tendrá? De los cuadros que dice. Ansiedad tiene. Empezamos bien. Ansiedad tiene. Ansiedad aguda es. Generalizada. Ansiedad generalizada, ¿dice alguien más? Sí. ¿Dice otra cosa? No, es una ansiedad generalizada. ¿Sí? Venía de hace más de 6 meses, tenía todos los síntomas de la ansiedad, presente casi todos los días, y ya estaba generando incluso una depresión, eso de que no le van a ir a buscar trabajo, así que este paciente necesitaba un tratamiento. Solo lo seguí viendo porque necesitaba un tratamiento. De las fobias, el trastorno que más se utiliza es de la terapia de exposición. ¿Sí? Lo que se hace, por ejemplo, tengo fobia al gato, es desensibilizarme. Primero me hacen ver imágenes de gato, después me hacen ver un gato de lejos, después me hacen que lo toque al gato sin verlo y así progresivamente. Se va desensibilizando a la persona. Una terapia cognitivo-conductual funciona. Y también se puede utilizar psicoterapia para ver si hay algo más profundo. Freud decía, por ejemplo, que las fobias tienen que ver con un conflicto inconsciente que la persona lo deriva hacia otra cosa y evita algo, pero que en realidad el conflicto inicial era otra cosa que no podíamos pensar. El área de las fobias del caso Juanito. Juanito era un chico de 5 años que tenía fobia a los caballos a finales de 1800, o sea, donde salía a la calle estaba lleno de caballos. Así que no podía salir a la calle. Y Freud interpreta como que él tenía un conflicto con el padre, pero no podía conscientemente aceptar que tuviese un conflicto, entonces inconscientemente lo negaba y por un mecanismo de desplazamiento generaba todo ese rechazo hacia los caballos, el miedo hacia los caballos. Pero eso es solo la teoría psicoanalítica. Cognitivo-conductual no puede ser. Es como en el trastorno por pánico, ¿sí? Puede ser o cognitivo-conductual, con técnicas de respiración, de relajación y del manejo de las ideas. Y a veces se utiliza también cuidados de dieta
alimentaria, porque alimentarse sano, dormir bien y hacer actividad física ayuda muchísimo también en el manejo de los factores de ansiedad. Así que es como mantener todos esos aspectos ayuda mucho más a tener un mejor manejo de la. ¿Está bien?